Muchas gracias a Seminarium y a FIN por la oportunidad de participar moderando este panel. Estamos atrasados, así que vamos a entrar de frente en materia y hemos estado conversando días previos sobre los temas que vamos a conversar. Yo quería remarcar solo inicialmente lo siguiente. Miren, Hugo y Camila ya nos han dado una perspectiva general sobre lo que nos espera en materia de economía. También es cierto que declaraciones oficiales ya han reconocido que estamos en recesión. Y en este contexto, la OECD, en su último estudio económico sobre el Perú, refiriéndose a infraestructura, nos dice que el Perú necesita más o menos 97.000 millones de dólares, 50% del PBI, para estar en la media de los países OECD en relación a infraestructura. Ese es un punto. Ahora, en ese contexto, la recomendación de OECD es que el Perú haga una apuesta potente en materia de gobernanza. ¿Y por qué? Porque los desafíos que resalta OECD tienen que ver con lentitudes y disfuncionalidades en la ejecución de proyectos, problemas en la coordinación interinstitucional e intragubernamental, pero también es cierto, y ustedes lo saben por la experiencia que han tenido ustedes, yo también, yo misma, y sobre todo Gastón, que tiene esta visión global del desempeño de los programas de APPs en la región, que la gobernanza se sostiene sobre el compromiso de los funcionarios públicos con decisiones técnicas sobre algunos apremios políticos. Ejemplo, el adelantar el primer tramo de la línea 2, porque se quería en aquel entonces el sector inaugurar en julio de 2016, bueno, estamos a 2023 y eso todavía no se ha logrado, o por ejemplo, evitar resolver un contrato de un aeropuerto por incumplimiento del concesionario y sacar una adenda antitécnica que finalmente de alguna manera afectó un poco la credibilidad del programa de APPs. Y digo esto porque gobernanza es un trabajo que incluye a los funcionarios públicos y al sector privado. Y hay un trabajo de diseño en las relaciones entre actores públicos y entre los actores públicos y el sector privado que es importante apuntar. En ese escenario yo me permito preguntarles, voy a hacerles, como hemos conversado, 2 preguntas a cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para abordar estas preguntas. Y cuando acabemos las respuestas de estas preguntas para cada uno de ustedes, a ver si logramos intercambiar ideas entre nosotros sobre lo que se va a ir comentando. En el caso de Gastón, aprovechamos el tiempo que tiene conociendo los programas de infraestructura de todos los países de América Latina y el apoyo que viene dando a los países y al Perú en particular. Y ahí queríamos primero preguntarle cuál es su visión de la situación de Latinoamérica como plaza de inversión en relación a otras partes del mundo, 1, y 2, ya aterrizando más en nuestro caso, con el conocimiento que tiene del desempeño de nuestro programa de APPs en comparación con, por ejemplo, Chile o Colombia, que nos han explicado hace unos momentos, qué desafíos enfrentamos para avanzar en el Perú en nuestro programa de APPs y qué recomendaciones daría desde su visión multilateral. Eso en el caso de Gastón. En el caso de Gabriel, la pregunta son 2, ¿no? Una es, como representante de CONFIEP, que es ahora, ¿qué considera que son las principales preocupaciones de los inversionistas locales, más allá de la inestabilidad política, que es el elefante en la habitación, del que no vamos a hablar ahora porque todos sabemos que ese es el gran tema, pero hay una vertiente ahí de esa pregunta que tiene que ver con qué rol considera que los gremios privados pueden jugar para impulsar que en el sector público haya un compromiso sostenido con la política pública de promoción de inversión privada. Y la segunda pregunta es, recordando su paso por el MEF y que cuando estuvo de funcionario se aprobó el primer Plan Nacional de Infraestructura, que ya ha transcurrido este tiempo, ¿qué aspectos considera que requieren mejorar en su implementación en el Plan Nacional de Infraestructura? En el caso de Alberto, la primera tiene que ver con qué considera que el Perú debería hacer para mejorar el desempeño de su programa de APPs.
Han habido declaraciones desde el MEF vinculadas con los planes que tienen para mejorar el programa, pero desde su experiencia, desde tu experiencia en el Estado de varios años y desde tu posición ahora en CAF, ¿qué recomendaciones harías para que el Perú mejore su desempeño del programa, más allá de mejorar en adjudicaciones, que es solo una etapa del ciclo y no precisamente la más larga, ¿no? Y la segunda, tomando en cuenta que ha estado en el Viceministerio de Transportes, en Proinversión, ¿qué recomendaciones puede dar específicamente para abordar esa interfaz entre Proinversión y el MTC, que es un sector con una atracción presupuestaria importante, para mejorar en el avance de la formulación de proyectos? Esas son, digamos, las preguntas grandes. Empecemos por Gastón, por favor. Muchísimas gracias, Patricia. No sé si me escuchan bien. Primero agradecer la invitación. Es siempre un honor poder visitar Lima y participar de este evento. Como bien planteaste, yo creo que el título del panel es muy interesante para conversar en el siguiente sentido. Latinoamérica ha sido muy exitosa en atraer capital privado al sector de infraestructura, sobre todo si las comparamos con las otras regiones en desarrollo del mundo. Más de 750.000 millones de dólares, si tomamos las últimas 3 décadas más o menos. En 2 semanas se cumplen 30 años de la primera concesión en Chile, el túnel del Melón. Y en estos casi 30 años, la región ha sido muy exitosa en atraer no solo capital privado a infraestructura, sino también mucho más que las otras regiones en desarrollo. Más del 40% del total de la inversión privada en infraestructura del mundo en desarrollo ha venido a Latinoamérica. Latinoamérica ha traído más del 25% más respecto de su la segunda área, que es Asia-Pacífico y Sudeste Asiático, y mucho más que Centro Europa y África, tanto subsahariana como del norte. Y algunos detalles al interior de esta atracción de capital, digamos, fuertemente concentrada en el sector de energía y transporte, y energía mayormente, acá estoy refiriéndome a electricidad. No estoy metiendo oil and gas allí dentro, lo vamos a ver, y Perú también es el caso. Hoy hubo un panel muy interesante sobre Camisea. Nosotros vemos que el sector de generación eléctrica, sobre todo cuando uno se mueve de esas primeras ventas de empresas de distribución que hubo en los 90 en la región, la mayor parte de inversión se fue dando en el sector de generación eléctrica. Luego el impulso de las energías renovables no convencionales, que básicamente han venido siendo desarrolladas en la región a través del sector privado, han logrado una serie de características que han permitido atraer al sector privado de una manera sostenida, a pesar de los distintos cambios que han ocurrido en la región durante estos últimos 30 años. La pandemia ha impactado en esto. El COVID ha sido un factor. El último año, el 2022, ha sido un año de recuperación, con un crecimiento del orden del 37% de la inversión privada en infraestructura, pero desde una línea de base muy baja, que venía de que prácticamente no hubo adjudicaciones durante 2020, 2021, debido más que nada al impacto que tuvo las distintas restricciones de salud pública que generaron en la infraestructura. Pero si lo tomamos contra un promedio anualizado del espacio 2017-2021, todavía estamos por sobre un 16%, o sea, la participación privada en infraestructura en 2022 en la región fue todavía un 16% arriba de ese promedio de esos años. Cuando lo miramos desde un punto de vista de cantidad de proyectos, el sector energético se lleva 2.400 proyectos contra cerca de 700, 800 del sector transporte. El sector energía y transporte explican en más del 90% de la participación privada en infraestructura, y con algunos subsectores muy interesantes para irnos un poco al sector transporte. Puertos y aeropuertos son sectores que hoy en la región, a más del 85-90% de la carga contenedora se mueve por puertos privados.
La mayoría de la carga de pasajeros, básicamente a excepción de Panamá y México, son aeropuertos privados en Latinoamérica. Y nos vemos allí, yo creo que en general, un alto nivel de satisfacción de los usuarios y dos tipos de usuarios distintos, ¿no? Los aeropuertos son usuarios más clásicos de residenciales o no comerciales, y en los puertos vemos más una voluntad de pago que trata de priorizar la eficiencia, la conveniencia a costa de pagar costos reales de servicios, ¿no? Cuando nos adentramos un poco a la región, vemos que más del 60% de la inversión privada en infraestructura va a Brasil. Brasil es casi un subcontinente dentro de nuestra región, absorbiendo más del 60% del capital privado, y vemos un desarrollo muy interesante respecto de la ampliación de sectores en Brasil. Ya en 2016, 2017, Brasil inicia un impulso federal para las APP subnacionales, aunque ya casi naturalmente las concesiones y las APPs, en Brasil hay una diferenciación del marco regulatorio donde las concesiones son las que son autofinanciables y las APP son las que tienen algún tipo de aporte público, pero en ambos casos los estados son jugadores principales del programa. El gobierno federal dio un impulso muy grande a través de la creación del Fondo de Estructuración de Proyectos a nivel federal para provincias y municipios, concentrándose en el sector de iluminación pública, transporte urbano y agua y saneamiento. Y esto ha generado un impulso muy grande a nivel subnacional, pero además ha habido, conjuntamente con la pandemia, que ha puesto sobre la discusión la eficiencia en el sector salud, una expansión al sector social impresionante. Más del 50% del pipeline de proyectos APPs en Brasil hoy es del sector social, entendido por educación, edificios públicos y salud. Chile ha tenido un programa de hospitales exitosísimo en los últimos 2 años, donde ha logrado adjudicar 17 hospitales. Ha también pasado una gran prueba, si se quiere, de continuidad, porque los hospitales fueron adjudicados y 7 de ellos firmados durante el último año del presidente Piñera. El presidente Boric luego firmó los restantes y están todos en distintos estados de avance o de cierre financiero o ya de avance de ejecución. Pero eso también ha mostrado la continuidad del programa, ¿no? Que creo que son factores fundamentales para consolidar esta atracción del sector privado. Con esto no quiero que se queden con la impresión de que estoy haciendo una defensa del instrumento como una casi bala de plata que sirve para todos los proyectos y en todos los lugares. La región también salió de la pandemia con una situación fiscal muchísimo más compleja que con la que entró. Eso, por las buenas y por las malas razones, va a poner un poco más de prioridad en el programa de APPs de los distintos países de la región. Me parece que también la región ha dado, sobre todo en un grupo más desarrollado de sus programas APPs, donde sin duda alguna está el Perú. Como ustedes saben, nosotros desarrollamos cada 2 años, junto con The Economist Impact, en Infrascope, como un ranking de madurez institucional para la atracción de capital privado al sector de infraestructura. Y Perú está en el grupo de los mercados desarrollados, lo que no quiere decir que todavía haya espacios de mejora, pero lo que podemos ver es que hay una suficiente atracción del capital privado. Quizás la etapa de monitoreo y ejecución y la etapa de la gobernanza, como tú bien señalabas, que también la OSD ponía el ojo, es un área de mayor desarrollo, ¿no? Ya quizás pasando a la segunda pregunta y viendo un poco… Si me permite, Gastón, ¿sí? Antes de que entres a Perú, me gustaría resaltar lo que tú has señalado respecto de Brasil y de la apuesta que hizo de diseminar el modelo de APPs a todos los estados federados.
porque eso también es un tema que resalta mucho OECD en nuestro caso. Las disparidades en la calidad y la gestión de infraestructuras entre el gobierno nacional y las regiones es enorme, y ahí sí quisiera resaltar personalmente el esfuerzo que está haciendo Proinversión de acercarse a las regiones, pero sí tenemos, creo que todavía no divisamos cuál es la estrategia del gobierno nacional para diseminar el enfoque de inversión privada en infraestructura en las regiones y en los gobiernos locales, que es donde se requiere, y OECD nos dice, Perú, no solo megaproyectos, también grandes y pequeñas obras de infraestructura a nivel local, ¿no? Entonces, la experiencia de Brasil y de Colombia creo que nos puede servir de referencia. Totalmente, en ese sentido, muy bueno que iba a agregar Colombia, pero justo la panelista anterior lo señaló de una manera muy clara, ¿no? Cuando uno ve la transformación que está queriendo hacer, se está implementando de la ANI, nosotros estamos ayudándolos a esa transformación, a convertirse en una agencia de infraestructura económico y social, no solamente para el sector transporte. El sector social es básicamente subnacional en el régimen colombiano. Creo que la experiencia de Brasil a través del Fondo de Estructuración de Proyectos, que es un fondo federal que cofinancia estructuración de proyectos a nivel municipal y estadual, hace 2 llamados de convocatoria para presentación de proyectos por parte de municipios y estados. Nosotros somos socios de ese fondo, pero han trabajado también otras agencias bilaterales y multilaterales. Ha generado economías de escala en sectores, como tú señalabas, de proyectos pequeños. Los proyectos de iluminación pública, Brasil tiene más de 5.700 municipios, son proyectos a nivel municipal. En algunos casos en Brasil existe la figura del consorcio municipal, que es la unión de varios municipios para alcanzar escala. Esto ha permitido que en el último año se hayan adjudicado 30 proyectos, lejísimos de la demanda que hay, pero ha permitido estandarizar el modelo financiero y la asignación de riesgos, ha permitido ir mejorando. Nosotros estamos ayudando a la Secretaría de Parcerías Público-Privadas en Brasil a hacer una evaluación de estos primeros 30 grupos de proyectos. Estamos incluyendo indicadores que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Hay algunos estudios que permiten correlacionar los niveles de luminosidad con los niveles de criminalidad, y entonces estamos poniendo niveles de luminosidad más altos en zonas de más alta criminalidad, y estamos testeando esa hipótesis con la Universidad de Sao Paulo. Entonces, este tipo de iniciativas desde el gobierno central permite alcanzar escala e implementar el instrumento a proyectos que por ahí, el valor promedio es entre 20 y 30 millones de dólares. Si uno estuviese haciendo uno a uno, probablemente los costos transaccionales no dieran para implementarlos. Entonces yo creo, y además, bueno, la experiencia británica respecto del apoyo que hace IPA a los subnacionales también puede ser aplicada, ¿no? Pero pasando al Perú, yo creo que hemos visto en este último año y medio una revitalización del programa muy interesante, ¿no? Yo veo que Proinversión ha avanzado muchísimo con más de 12 proyectos en lo que va del año, que además de sectores muy consolidados como el sector de transmisión, tenemos en junio se adjudicaron los hospitales de Piura y Chimbote, donde nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar a Proinversión, pero además la cartera 2024 es una cartera muy ambiciosa también, sobre todo con el regreso del sector transporte con varios proyectos emblemáticos y que van a ser demandantes. Coincido que cuando uno ve el desempeño de Perú en los últimos años y su comparación con los mercados que han estado un poquito más innovadores, como han sido Brasil y Colombia, tiene ciertamente oportunidades de mejora. Uno lo ve muy fuerte a Perú en su marco regulatorio, con mucha fortaleza institucional tanto en el MEF como en Proinversión, pero con una necesidad de mejorar la gobernanza y la interacción entre los agentes. Creo que el decreto del año pasado, nunca me acuerdo bien el número, que crea las OEGPs va en esa dirección, y creo que una satisfactoria implementación de estos órganos de gestión y estructuración de proyectos, sobre todo mirando a la ejecución, ¿no? Creo que allí, cuando uno mira el desempeño de Perú en el Infrascope,
cuando va hacia el indicador de monitoreo, ejecución y evaluación ex post, es donde rankea por debajo de sus posibilidades. Es quizá, y no está solo, en la región no hay ningún programa APP que esté teniendo una aproximación sistemática de evaluaciones ex post. Uno esperaría que con países como Chile ya entrando, en Chile el año que viene va a tener casi más de 6.000 millones de dólares de relicitaciones de concesiones viales. Uno quisiera ver allí grandes estudios de evaluación ex post, con retroalimentación. Y sobre todo que en Chile lo ha hecho para el sector carcelario, donde tiene una participación privada elevadísima, de 48% de las vacantes del sistema carcelario chileno son gestionadas privadamente. No quiero ocupar todo el espacio de tiempo, porque digo que ya estoy terminando, pero creo que el desafío de la gobernanza y de poner énfasis en el monitoreo y la ejecución de los contratos es a nivel de gobernanza quizá los desafíos más importantes, ¿no? El otro creo que es el de poder empezar a consolidar un pipeline de proyectos de una manera sostenida, alineada con el plan de infraestructura. Como tú bien dijiste, Gabriel estaba en la dirección de inversión privada en el momento que se aprobó el primer plan, luego hubo una actualización. Creo que ir fortaleciendo el plan como un instrumento de priorización y de señal de mediano plazo de dónde van a venir los proyectos para el sector privado es clave para darle un salto de calidad al programa. Coincido con todo lo que has señalado. Ahora sí me gustaría recoger la mención que haces a la reforma de la ley de APP para implementar las oficinas especiales de gestión de proyectos. En Perú hay organismos reguladores encargados de supervisión de contratos, pero se necesita una contraparte en los sectores que tenga esa visión de gestión de proyectos, teniendo en mente la matriz de asignación de riesgos de los proyectos, ¿no? Entonces, esperemos que el gobierno le dé la oportunidad al MTC, que está trabajando ya en eso, y a la ATU para diseñar sus oficinas de gestión de proyectos y destrabar algunas de las cosas y desactivar algunas disfuncionalidades que todavía tenemos. Ahora, tomando en cuenta la mención que haces al Plan Nacional de Infraestructura, pasamos, Gabriel, en tu caso las preguntas tienen que ver con la posición que tienes ahora en el sector privado. ¿Cuáles consideras que son las preocupaciones más importantes que tiene el sector privado respecto a la promoción de inversión privada? ¿Qué rol crees que pueden jugar los gremios en impulsar esta política pública? Y lo segundo es ya qué recomendaciones harías para mejorar la implementación del Plan Nacional de Infraestructura. Gracias, Pati. ¿Se me escucha o no? A ver, es difícil hablar de inversión privada sin tocar el tema político. No voy a tratar de entrar mucho en eso, pero creo que el principal tema que preocupa a los inversionistas privados son algunos mensajes erróneos que da el gobierno, y concretamente Petroperú, ¿no? Ante ese tipo de mensajes, lamentablemente, la inversión privada se retrocede y empieza a pensar dos veces antes de invertir. Voy a pasar a la parte un poco más técnica, pero también hay un serio problema con la emisión de normas. El decreto legislativo que modificó el 1362 demoró 500 días, entre que se pidieron facultades, se las otorgaron, el MEF normó y sacó el reglamento. Pasaron 500 días donde hubo una parálisis absoluta en respecto a lo que debía ser de las APPs. Es verdad que siempre hay espacios para mejoras, es verdad que las normas se tienen que mejorar, pero es inaceptable que el Ministerio de Economía y Finanzas, donde yo he trabajado, pida 90 días para reglamentar una norma, ¿no? Eso no debería pasar. Y normas también como la NIN. La NIN fue una norma que es básicamente un cascarón. La estructura no sigue una estrategia, es básicamente sacaron este organismo que hasta ahora no vemos que tenga resultados ni claridad hacia dónde va, y yo la verdad no sé ni siquiera quién es el jefe de la NIN, no sé si hay jefe de la NIN, y eso ha sido anunciado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo soy muy escéptico acerca de esa norma que creo nuevamente que fue empujada por deseos políticos más que por una estrategia
de poder dar infraestructura a tiempo y dentro de los presupuestos. Creo que también el gobierno se equivoca cuando hay oportunidades perdidas. Y acá yo siempre uso el ejemplo de Majes y de Chavimochic. Eran proyectos que estaban dando bote para meter un gran gol y no se aprovecharon. Dos proyectos que sumaban más de 1.500 millones de dólares, una cantidad de ampliación de la frontera agrícola impresionante y simplemente están ahí sin ninguna claridad de qué es lo que se debe hacer. Lo otro que preocupa mucho al sector privado son los funcionarios. Hay mucha arbitrariedad, hay desconocimiento también, sobre todo a nivel regional y local. Suena duro, pero es verdad. Pero también vemos funcionarios que no creen en la inversión privada. Y no sé si esto es rezago del gobierno anterior, pero lo vemos en distintas instancias. No creen en la inversión privada y es muy difícil sentarse a negociar con un funcionario que simplemente no cree que la inversión privada es lo que más te mueve el PBI. Si me permites una acotación pequeña ahí, yo sí creo que es grave que haya funcionarios o exfuncionarios públicos que dicen tenemos que impulsar solo G2G porque ese esquema, ese modelo no tiene los problemas de las APPs. Como si los problemas que se han generado en el desarrollo de proyectos de APPs tuvieran que ver con el modelo y no con las decisiones políticas o la mala gestión vinculada a los proyectos. El problema no es el modelo, el problema es quienes ejecutan los proyectos. Entonces, si es preocupante que un funcionario lo diga, también es preocupante, y voy a ser un poco políticamente incorrecta ahora, creo que los gremios privados deberían ser más fuertes a la hora de plantear públicamente. Oigan, no se puede reemplazar la política pública de inversión privada o concentrarla exclusivamente en los esquemas de gobierno a gobierno. Son esquemas valiosos, pero son esquemas que no van a dejar esa institucionalidad y no van a permitir esa construcción de conocimiento que con las APPs sí debería permitirse. Entonces, sí creo que el sector privado podría tener un rol tal vez un poco más fuerte de levantar la voz en estos temas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y podríamos tener todo un panel acerca de gobierno a gobierno. Lo que pasa con el gobierno a gobierno es que normalmente es una válvula de escape ante el hecho de que no esté funcionando un modelo, pero no es que el modelo teóricamente no funcione, sino que hay una serie de problemas de institucionalidad, gobernanza, funcionarios públicos. Entonces, esos 5 puntos son los que yo creo que más le duelen al sector privado. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el sector privado? A ver, una culpa también. Yo creo que el sector privado también tiene que hacer apuestas a más largo plazo, no por un trimestre o un semestre. Yo sé que es difícil cuando no tienes una claridad y una institucionalidad, pero yo sí creo que el sector privado podría hacer apuestas a más largo plazo. Yo creo que el sector privado tiene que ser más vocal y participar en espacios de diálogo y conversar más activamente con el sector público, es lo que se llama la famosa colaboración, que hoy en día no se está dando una colaboración entre el sector público y privado. Creo que el sector privado también está en capacidad de poner propuestas sobre la mesa. El sector privado se puede mover más rápido, puede mover dinero de manera más eficiente y buscar también cuáles son las mejores prácticas. Y creo que hay una oportunidad ahí del sector privado de poner propuestas sobre la mesa. Y finalmente, respecto a qué puede hacer el sector privado, yo creo que los gremios locales, las cámaras de comercio, sí tienen un espacio para poder hablar, volverse voceros y poder ser mucho más vocales respecto a la defensa de la economía regional. Y ahí es donde regresamos nuevamente a esos medianos que tienen un espacio importante en cada una de las regiones. Y para pasar al plan de infraestructura, y con esto termino, justo para que Alberto pueda intervenir. A ver, el primer plan de infraestructura no fue perfecto, habían muchas cosas que mejorar, pero fue una primera buena señal para el mercado y para todos los actores. 3 cosas que eran fundamentales del plan de infraestructura. Uno fue el apoyo político y del Consejo de Ministros. Esto se reportaba una vez al mes, constantemente, y se tenía muchísimo apoyo político.
Dos, el involucramiento del sector privado. El sector privado se le llamó, se le consultó, es verdad que no se le hizo caso en todo, al final que define la política pública es el Estado, así que, pero a ver, se les llamó y participaron, y había un elemento importante de comunicación constante. En el último plan de infraestructura que le cambiaron a PENISC. Plan Nacional de Competitividad para la Sostenibilidad también. Sí. A ver, vi que hicieron a ver, mi primera, voy a decir crítica nomás de frente, nada de aporte constructivo. La primera crítica es que no tuvo apoyo político. La segunda crítica es que el sector privado no participó, no se le llamó al sector privado y de repente salió este documento que nadie lo había visto en el sector privado. Número 3, no se actualizó la brecha de infraestructura. La brecha de infraestructura se había hecho en el 2018, tenía una serie de fallas, no se había medido calidad, no estaban todos los sectores sociales y teniendo la oportunidad no se ajustó a la brecha de infraestructura. Y bueno, habían recomendaciones respecto a la institucionalidad, entiendo que ahí se ha avanzado en una parte, pero todavía hay que empezar a anclarla para precisamente lo que hicieron en la presentación previa de la ANI, es esta visión de hacer prospectiva también de hacia dónde vamos como país, qué es lo que vamos a necesitar y tener una visión más amplia, y por eso es importante la institucionalidad. Eso se está construyendo recién, pero ha pasado mucho tiempo. Ya se constituyó, ya Sí. se ha aprobado la creación del Consejo Consultivo de Infraestructura, pero coincido contigo en que va a ser importante que se sepa qué participación va a tener, qué temas van a abordar, con cuánta periodicidad se van a reunir y que más adelante hay invitados movibles, digamos, más allá de los fijos, para ir ampliando la participación ciudadana en la discusión de las futuras revisiones del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Alberto, en tu caso sí, también tomando en cuenta la posición que tienes ahora en CAF, pedirte que nos digas qué recomendaciones darías tú, considerando tu background como es funcionario público y ahora como funcionario de multilateral, qué recomendaciones darías al gobierno para mejorar el programa, ¿no? Y digo el programa y lo remarco porque va mucho más allá del número de adjudicaciones, ¿no? Mejorar el programa de APPs en general. Perdón. Bueno, gracias, Pati, por la palabra. Voy a tratar de resumir en los minutos que me quedan. Yo creo que la receta no es nueva, ¿no? O sea, tenemos que ponernos metas realistas, pero también retadoras. Todos estos programas siempre se basan sobre principios básicos, ¿no? Necesitamos proyectos que sean técnicamente viables y comercialmente bancables. Eso es, creo, una condición indispensable. Hoy por hoy, Proinversión tiene una cartera de proyectos maduros que ya han venido trabajando desde hace mucho tiempo y que creo que se encuentran en una muy buena situación para ser adjudicados. La pregunta de qué pasa después de ser adjudicados es la segunda parte del problema, esa es la primera parte del problema. Necesitamos, creo, algo que no hemos podido desarrollar todavía en el Perú, pero que han habido ya iniciativas en ese sentido, es enfocarnos en programas más que en proyectos individuales, ¿no? Siempre hemos hablado del enfoque de desarrollo territorial, del empaquetamiento de proyectos, de las economías de escala, las ventajas que se pueden ganar, pero creo que ahí nos ha ganado un poco la falta de institucionalidad, ¿no? La falta de institucionalidad y la falta tal vez de voluntad política que hubo en años anteriores para sacar adelante el esquema APP, que no ha permitido tener esa visión de largo plazo para generar programas más allá de proyectos. Qué importante que menciones el tema del ordenamiento territorial, porque hace poquito tiempo el Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley para la política de ordenamiento territorial, que es un tema crítico, en verdad, donde podrían haber acuerdos en todos los niveles de gobierno y que lamentablemente no ha sido discutido con la sociedad civil. Ni siquiera la gente que está especializada en ordenamiento territorial lo ha visto antes de que se mande al Congreso. Entonces, bien importante que menciones ese tema. De acuerdo. Y un tercer punto que no es menor son las señales claras desde el Estado, ¿no? Señales claras respecto a la voluntad política como la tenemos hoy día del Ministerio de Economía y Finanzas en impulsar el programa APP, ese programa de infraestructura. Yo creo que en ese sentido el MEF y Proinversión en estos últimos meses están haciendo una labor excelente. Esperemos que sea suficiente, pero están poniendo, yo sé, todo el esfuerzo. Y también señales respecto a la seguridad jurídica de los contratos y los esquemas, ¿no? Eso finalmente es lo que acaba atrayendo o ahuyentando a los inversionistas, ¿no?
Ahora, respecto a la promoción en sí, Proinversión viene trabajando, como ya hemos dicho, bastante bien, 12 proyectos a la fecha, 1.200 millones de dólares adjudicados, se espera que el año termine con más de 3.000 millones y para este año y el próximo son alrededor de 10.000 millones de dólares en adjudicaciones, pues proyectos que se encuentran en bastante buenas condiciones para lograrlo, ¿no? Pero Ahora, tú has sido director ejecutivo y sabemos que por todo el trabajo que puede poner un director ejecutivo necesita el apoyo político del gobierno y necesita que los ministros, el presidente, la presidenta respalden a la agencia como licitante integral de los proyectos y que no hayan voces, digamos, contradictorias a esta política nacional de promoción de inversión privada, ¿no? sí, correcto, es algo que, bueno, siempre he repetido, Proinversión al final del día es un asesor dentro del Estado, no es el dueño del proyecto social. Para los que están en el sector privado es más fácil verlo como una especie de consultor o un estructurador, un banco de inversión al que ustedes contratan para que les estructure un proyecto, pero el que aprueba el proyecto, el que aprueba el contrato, el que finalmente decide o no salir al mercado, es el concedente, en el caso del público o en el caso del privado, el cliente, ¿no? Entonces, Proinversión, si bien es cierto, tiene una labor bastante técnica, bastante especializada, depende de las decisiones de actores en el flow para poder lograr esas decisiones, que se están dando, porque estamos viendo ahora adjudicaciones. Ahora, si Proinversión logra adjudicar los 10.000 millones de dólares al próximo año, quiere decir que entre el 25 y el 26 van a haber necesidades de cierre financiero de alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares en deuda, y estoy extrayendo de la masa los proyectos de transmisión eléctrica que normalmente tienen financiamiento corporativo más sencillo. Entonces, si estamos hablando de 5.000 a 6.000 millones de dólares en financiamiento de aquí al 25-26, claramente no hay suficiente mercado para moneda local en ese sentido y vamos a tener que pasar otra vez a ver financiamiento de moneda extranjera, lo cual, como ya todos sabemos, traslada riesgo de tipo de cambio hacia el Estado, genera las ineficiencias y finalmente disminuye la capacidad del Estado de sacar aún más proyectos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es importante que veamos mecanismos que permitan dirigir ahorro en moneda nacional, o sea, ahorro pensional, por ejemplo, hacia esquemas como lo hace CAFAM. Nosotros tenemos fondos de inversión en infraestructura en deuda en Colombia y en Uruguay, manejamos más de 1.200 millones de dólares en préstamos, todo en moneda local a largo plazo, más de 20 años. Generar una industria de fondos de inversión en deuda no solo para CAFAM, sino para quien quiera venir a participar y ver que dentro de unos 2 o 3 años se nos viene este problema encima. Ahora, el gobierno ha anunciado su intención de generar un fideicomiso de infraestructura y creo que ahí las multilaterales pueden asesorar las experiencias que hay en otros países para que esto pueda ser la apuesta para el financiamiento de proyectos hacia adelante, ¿no? Considerando que tenemos restricciones económicas importantes. Pero yendo un poco a lo que tú mencionabas sobre Proinversión y las carteras de proyectos, y es cierto que Proinversión a veces sufre la crítica de la ciudadanía porque no salgan proyectos con la velocidad a veces un poco cortoplacista que algunos sectores quieren, pero lo cierto es que quien formula los proyectos y quien toma las decisiones y gatilla el impulso del proceso es el sector. Tú has estado hace poco en el Viceministerio de Transportes, tal vez nos puedes decir cómo crees que el gobierno debería abordar esta interfaz entre el sector, transportes y Proinversión para mejorar ese flujo no solo para la adjudicación de proyectos, sino sobre todo para la ejecución de los proyectos, ¿no? Sí, a ver, voy a ser objetivo a pesar que tengo parte de mi corazón en el Ministerio de Transportes y la otra parte en Proinversión. En realidad, mira, en mi experiencia pasa mucho por la voluntad política, ¿no? O sea, si desde la cabeza tú identificas un presidente y un ministro o una ministra que está comprometido con el esquema de inversión privada, eso finalmente se traduce en mayor interacción, mayor comunicación, mayor coordinación entre las entidades, como yo lo he visto en esta última etapa en el Ministerio de Transportes. Eso no solamente permitió que ahora la cartera de transportes haya, digamos, resurgido dentro del programa de adjudicaciones de Proinversión, sino también para que se comience a hablar sobre los futuros proyectos, porque hay que tener en consideración que Proinversión tiene una cartera de adjudicación muy interesante para este y el próximo año, pero el 25 ya no hay tantos proyectos porque vamos a sufrir de la sequía que tuvimos hace 2 o 3 años cuando hubo más desconfianza respecto al mecanismo, los ministerios dejaron de adjudicar y de encargar y los proyectos demoran 3 o 4 años en estructurarse y formularse. Entonces, ahí yo sí veo que hay una interacción positiva. El Ministerio de Transportes y ya Proinversión lo ha indicado, el ministro también, están trabajando la posibilidad de entregar en operación y mantenimiento algunos de los corredores viales, corredores logísticos,
y de repente para poder llegar más rápido a ese pedazo en blanco que vamos a tener es trabajar en esquemas de operación y mantenimiento que pueden ser estructurados más rápido, mientras generamos la voluntad y el impulso para poner nuevos proyectos de infraestructura completa en el pipeline que estén orientadas al servicio, ¿no? O sea, que dejemos, ese es otro tema, dentro de los ministerios hay que comenzar a pensar en el servicio y en la urgencia del servicio a la población más que en la infraestructura per se. Ese tema me gustaría señalar que como país tenemos una brecha bien importante en la creación de espacios de participación ciudadana en todas las etapas del ciclo del proyecto de inversión en APPs. Lo hemos visto, el BID ha tenido la oportunidad de realizar un trabajo de investigación en esto. Chile y Colombia tienen una visión más que principio de participación ciudadana, ellos tienen un enfoque que lo insertan en todas las etapas del ciclo. Ahí tenemos una tarea pendiente y creo que el sector puede jugar un rol importante ahí, pero como decías tú, hay una labor de prospectiva, y lo decía también Gastón, nosotros tenemos ya varios proyectos de APPs que están por finalizar sus periodos de concesión, entonces hay que tener una estrategia como gobierno de qué se va a hacer con esos proyectos, ¿no? Entonces, sí es importante que las OEGEPs que se van a implementar en los sectores tengan un equipo que piense no en el día a día, sino a largo plazo y pueda presentar estrategias a la ciudadanía sobre lo que necesitamos en materia de inversión, ¿no? Y ahí es fundamental una labor que no ha sido muy profundizada desde el sector público, el privado en general, y es la concientización a la población de los beneficios del esquema, ¿no? Las APPs tienen todavía una mala imagen ante la población porque realmente no se ha podido transferir o transmitir cuál es el objetivo. Y el objetivo es que este es el mecanismo que está mejor diseñado de todos para dar el servicio que justamente ellos requieren y ellos necesitan, ¿no? Allí sí puedo hacer un Por comentario favor. totalmente en línea con lo que decía Alberto. Creo que en parte de esa comunicación está alineada con lo que tú decías, Patricia, y que yo mencioné anteriormente de la evaluación ex post, ¿no? Las APPs o las concesiones tienen una serie de indicadores de desempeño clave para medir el desempeño del privado. La obra pública tradicional no lo tiene. No sabemos bien cuál es la calidad de servicio que entrega la obra pública tradicional, sea para que si es mejor y es más eficiente, entonces no lo hagamos por APP porque no es el camino. Pero, último comentario que mencionó Alberto, los contratos de operación y mantenimiento son un mecanismo rápido que uno los puede aplicar desde 2 años de largo hasta 15 años de largo, generalmente en moneda local, y que la evidencia muestra que permite ahorrar hasta cerca del 25% del costo de mantenimiento. O sea, mucho más en un escenario de restricción fiscal. Esos son sectores en los que uno puede iniciar un programa con muchísimos beneficios, ¿no? No tenemos mucho más tiempo, pero creo que los temas que han resaltado son los temas que abordan nuestros desafíos y nuestras oportunidades. Esperemos que haya más espacios como este para discutir los temas que tenemos por delante y esperemos que el gobierno le dé a las instituciones el espacio que necesita para hacer esta labor de evaluación ex post, ¿no? En el Perú, en el Estado, todavía tenemos pánico de hacer la disección de los proyectos, hay miedo a Contraloría, pero hay países donde no se les ocurre avanzar si no dicen lecciones aprendidas. Entonces, quedémonos con esa palabra, lecciones aprendidas, como un chip que tenemos que tener insertado al diseñar nuestros programas y nuestras políticas públicas. Muchas gracias a los tres. Gracias.